Da. Bueno, empezamos el Shur de hoy. Un público un poco diferente por lo que estoy viendo de los Shurim anterior. Así que voy a repetir algunas de las cosas que dije la semana pasada y la anterior, que no tenía pensado, pero para poner un poco en contexto. La idea de esto, que es por lo menos lo que yo aprendí en mis últimos más de 5 años en Yeshiva, en Kollel, estudiando Torah, después de haber empezado en Córdoba, es que el judaísmo viene para hacernos crecer. La Torah viene para darnos los detalles de cómo ser mejores. Mejores con nosotros mismos, mejores con nuestra familia, mejores con nuestra sociedad, y mejores también para tener una buena relación con quien nos creó, Dios, que es a su vez el que nos dio el manual. Sí, es muy interesante porque muchas veces cuando recibimos gente en casa, en Jerusalén, en Shabbat, una vez nos pasó que vinieron unos chicos, 18, 19 años, no me acuerdo, que estaban en un plan, y nos cuenta que estaban teniendo Shurim de Torah. Y le dijimos, ¿qué tal? ¿Les gusta? ¿No les gusta? Dice, sí, la verdad está bueno, pero en realidad no es de Torah. Dice, sino que son rabinos que lo dan, pero lo que dan es como de crecimiento personal, para ser mejores personas, dice, pero no es de Abraham, Moshe, Isaac y Jacob. Eso fue lo que nos dijeron los chicos. Y fue muy interesante porque con mi mujer hablábamos que muchas veces aprendemos, nos enseñan o escuchamos un Torah que parece demasiado lejana a nosotros, que parece demasiado lejos de un ser humano, sino como que es algo de libros. Y cuando empieza a estudiar, no hay nada más cercano que el estudio. ¿Por qué? Porque el estudio nos habla a nosotros y a cada uno le habla de una forma diferente. ¿Sí? Entonces muchas veces alguien puede escuchar algo y otra persona puede estar sentada en el mismo lugar. Sin embargo, escuchan dos cosas diferentes. ¿Por qué? Porque las realidades de cada uno son otras. ¿Sí? Entonces, hoy quería hablar de algo, lo denominamos el título del Shur, el sexto sentido. Así denominamos el Shur. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros nacemos, la gran mayoría de las personas, con 5 sentidos. ¿Sí? Lamentablemente, muchas veces no nos damos cuenta o no agradecemos de lo que es tener oído, lo que es tener para poder respirar, para sentir olores, del valor que tienen los ojos, de poder tocar las cosas. Entonces nosotros nacemos de una forma y damos sentados que todas esas cosas son nuestras. Damos por sentado que podemos ser libres. Damos por sentado que las cosas nos pertenecen. Y cuando nos sacan alguna de esas cosas, nos damos cuenta del valor que tenían esas cosas que ahora no las tenemos. Sí, ahora, hay un sexto sentido, que es lo que lo denomino yo, y que no me estoy refiriendo al sentido común, sino que lo que me quiero referir es el sentido de la vida. ¿Para qué vinimos a este mundo? ¿Qué tenemos que hacer en este mundo? ¿Cuál es nuestro objetivo en el mundo? ¿Qué es lo que le da sentido a mi vida? Sí, está escrito que, o por lo menos un concepto judío, que nadie vino al mundo porque sí, sino que cada uno de nosotros vino por algo. Y que lo que yo puedo hacer, no lo puede hacer nadie. Y lo que mi vecino puede hacer, no lo puede hacer nadie. Y lo que cada uno de acá, de los que estamos presentes en el Shur, vino a hacer, no lo puede hacer otra persona. Porque cada uno nació bajo unas determinadas condiciones, cada uno nació con determinadas herramientas que nadie más las tiene. Y si las tiene por algún motivo es. Entonces, así como tenemos 5 sentidos, y muchas veces no lo valoramos, también tenemos otras herramientas que muchas veces no la valoramos. Y que aquí a donde miramos a la herramienta del compañero. O como dice la Guemará, el pasto del vecino siempre es más verde que el nuestro. ¿Sí? Entonces, lo que quería que hablemos un poco, que es parte también del crecimiento en estos días del Omer,
es de lo que nos da sentido en nuestra vida, o cómo encontrar el sentido en nuestra vida. Lamentablemente, quizás esté equivocado, pero lo que se puede ver en las sociedades actuales es que cada vez le damos menos valor a las cosas, o cada vez le buscamos menos valor a las cosas. Cada vez hacemos cosas con menos profundidad, con menos sentido, me acuerdo que cuando me comprometí con mi mujer, una de las cosas que hablé fue que en la casa de mis abuelos nunca hubo nada desechable. Siempre todas las cosas que había de cerámica, de porcelana, y cuando una de esas cosas se rompía, el pegarla o el reemplazarlo era muy difícil. Nosotros, principalmente en Israel, vivimos en un mundo del todo descartable. Listo, se rompió, lo cambio. ¿Qué pierdo? Al contrario, es más barato, más fácil. Y eso nos hace perder también un poco el valor de las cosas. Y nos hace perder un poco el sentido de las cosas. Pero primero que nada tenemos que entender ¿para qué vinimos? ¿Para qué estamos? ¿Sí? ¿Qué cosas nos dan sentido a nuestra vida? Entonces, hay algo que es muy difícil, que es pasar las cosas de acá a acá, o de acá a acá. ¿Sí? De la cabeza al corazón, o del corazón a la cabeza. Muchas veces pensamos algo, pero nuestra emoción decide lo opuesto. O muchas veces sentimos algo, y nuestra razón nos racionaliza y terminamos haciendo lo opuesto. ¿Sí? Ahora, cuando algo le hace sentido a alguien, cuando alguien tiene un sentido, esas cosas por lo general están alineadas. ¿Sí? Ahora, para que esas cosas estén alineadas, tenemos que saber hacia dónde vamos. Entonces, el ejemplo de eso puede ser un GPS. ¿Qué es lo que hace el GPS? Lo primero que hace el GPS es bajar a donde está uno. Y si uno lo pone hacia dónde quiere llegar, puede estar dando vueltas, 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 y nunca va a llegar a donde uno quiere llegar. Entonces, lo que primero hace el GPS es pedirte, ok, ¿a dónde vas? Y después te muestro las rutas hacia las que uno puede llegar. Puede ser una ruta más corta, puede ser una ruta más larga, puede ser una ruta con peaje, puede ser una ruta sin peaje. Las variables son infinitas. Pero si no ponemos la dirección correcta, es casi imposible llegar al lugar al cual queremos llegar. Sí, entonces, la base de este Shur está a partir de tres enseñanzas, una de Rav Noah Weinberg, ¿sí? Que ya voy a hablar de él, otra de Sarah Yochai Rigler, que es una escritora, y además del psicólogo Frankl. ¿Sí? Vamos a intentar entender algunos de los conceptos de los cuales ellos hablan, ellos enseñan, sobre lo que es el sentido de la vida o lo que le da el sentido a nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, como dijimos recién, lo primero que tenemos que hacer en cada una de nuestras vidas es identificar qué es lo que nos da sentido, qué es lo que nos gusta, qué es lo que trasciende más allá del placer momentáneo. ¿Cuáles son esas cosas que tenemos ganas de hacer? ¿Cuáles son esas cosas que nos gusta hacer? ¿Y cuáles son esas cosas que vemos que su resultado no solamente es nuestro placer, sino que aporta algo al mundo? ¿Sí? Entonces, la primera definición es de Rav Noah Weinberg. ¿Quién es Rav Noah Weinberg? Rav Noah Weinberg es una persona que en su ámbito, una persona religiosa de Israel, que en su ámbito era considerado un loco. ¿Por qué era considerado un loco? Porque en su cabeza él decía, tenemos que hacer que todo Am Israel vuelva a ser Am Israel. ¿Qué significa esto? Que todo el pueblo judío vuelva a tener una pertenencia, vuelva a tener una conexión con su neshama, con su alma. Y la mayoría del pueblo de Am Israel, lamentablemente, está muy alejado de sus raíces. Ni siquiera conocemos nuestras cosas, ni siquiera conocemos nuestras tradiciones muchas veces, o si las conocemos fue porque nos lo contó mi abuela, o la vi en la casa de mi abuela, o me acuerdo, tengo un recuerdo, pero la profundidad, el sentimiento de las cosas, no las conocemos por lo general. Entonces Rav Noah identificó que la mayoría del pueblo de Israel no tenía ese conocimiento,
Y él dijo, tenemos que volver a todos estos judíos a que vuelvan a vivir como judíos, a que vuelvan a tener un sentimiento real hacia el judaísmo, a que entiendan, a que aprendan. Por eso lo consideró un loco en su ámbito, porque alguien decía, el resto decía, no hay ninguna posibilidad. ¿Cómo vas a hacer para sacar a alguien del estadio de la NBA para que venga a estudiar Torá? ¿O cómo vas a hacer para que este salga de las obras de teatro para que venga a amasar jalá? No hay ninguna posibilidad, como que era algo muy lejano. Y Rav Noach dijo, no. Todo judío tiene una neshama, todo judío tiene un alma, y mientras haya un fueguito, se puede prender, se puede encender. Y para eso creó 5 yeshivot. La primera no funcionó, la segunda no funcionó, la tercera no funcionó, la cuarta no funcionó, y la quinta sí funcionó. Esa quinta yeshiva es Ella Torah, ¿sí? Que la mayoría de las personas por lo menos escucharon su nombre, que está al frente del hotel, que es una yeshiva para gente que no nació religiosa y va a aprender judaísmo. ¿Sí? Va a aprender sobre lo que es el judaísmo. Y una de las frases que Rav Noach decía sobre lo que es el sentido es la siguiente, la voy a leer. ¿Sí? Dice, si puedes percibir que algo es tan importante que estás dispuesto a sacrificar la propia vida por ello, entonces tu vida tiene peso, propósito y dirección. Porque mientras no sepas por qué estarías dispuesto a morir, aún no habrás comenzado a vivir. Similarmente, una vez que encuentras una causa tan elevada que estarías dispuesto a dar tu propia vida por ella, cuando realmente vives por ella, lo haces con una fuerza y un placer desmesurado. ¿Sí? Es una frase que cierra Noach, que la voy a volver a leer, ¿sí? Porque tiene mucho contenido, pero tiene palabras claves. Las palabras claves son propósito, dirección, causa elevada, por cuál estás dispuesto a morir y por qué estás dispuesto a vivir. Le vuelvo a leer. Si puedes percibir que algo es tan importante que estás dispuesto a sacrificar tu propia vida por ello, entonces tu vida tiene peso, propósito y dirección. No sepas por qué estarías dispuesto a morir, aún no habrás comenzado a vivir. Similarmente, una vez que encuentras una causa tan elevada que estarías dispuesto a dar tu propia vida por ello, cuando realmente vives por ella, lo haces con una fuerza y un placer desmesurado. Entonces, para Rav Noach, el sentido de la vida es, ¿cuál es el propósito? ¿Qué vine a hacer? ¿Qué son esas cosas que vivir? ¿Y qué son esas cosas que no cambio por nada y que incluso estaría dispuesto a morir? Entonces a mí me surgen unas preguntas a partir de esto, ¿sí? Que unas preguntas que dejo abierta para que cada uno lo piense en su vida. ¿Hay algo de lo que estamos dispuestos, por algo que estamos dispuestos a morir en nuestras vidas? Y si es así, ¿somos consecuentes y estamos viviendo por eso? Te pregunta, ¿tenemos alguna causa en nuestra vida que sea ajeno a uno mismo? ¿Qué me refiero con esto? Hay personas que, no sé, dan lo que sea por salvar animales, por Greenpeace. Hay personas que dan lo que sea para ayudar a niños huérfanos. Hay personas que dan lo que sea por una causa que va más allá de uno. Entonces la pregunta es, si existe ese tipo de personas con ese tipo de convicciones, que aparentemente no tienen ningún beneficio de ello, ¿por qué lo hacen? ¿Cuál es el motor que los motiva a hacerlos? ¿Sí?
Otra pregunta. ¿Hay algo que nos da placer desmesurado y deseo de hacerlo? ¿Sí? Y no estamos hablando de un placer físico, sino, nuevamente, de un placer que va más allá de uno. A partir de la definición de Rav Noach, estas son preguntas que cuando yo leí esta definición me las puse a pensar, y creo que son valiosas para que todos los pensemos. Porque como dijimos al principio, si no sé dónde estoy parado y no sé dónde quiero llegar, ¿cómo voy a saber cómo ir? Entonces el GPS es lo primero que tenemos que empezar a utilizar, el GPS interno. ¿Ok? ¿Dónde estoy parado? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Por qué quiero ir ahí? ¿Qué voy a ganar con ir ahí? ¿Qué voy a entregar llegando ahí? ¿Sí? Primera definición sobre el sentido, lo que es un poco el sentido de la vida. En hebreo, el sentido de la vida se dice mashmaut ahaim. La palabra mashmaut tiene el mismo shoresh, la misma raíz que lishmoa. O sea, ¿qué es? El hebreo tiene una particularidad que la mayoría o sea, que todas las palabras tienen una raíz generalmente de tres letras, y todas aquellas palabras que tienen esas tres letras como la misma raíz tienen algún tipo de conexión. ¿Sí? Entonces, lishmoa y mashmaut. Lishmoa es escuchar. Mashmaut es sentido. ¿Cuál es la conexión? Podríamos decir que la conexión que tienen es que el escuchar no solamente es algo físico. El escuchar es una conexión. El escuchar es un entendimiento. Es un llamado interno que cada uno tiene que tener la capacidad de escucharlo. Porque lo que yo escucho no lo puede escuchar otra persona. Porque ese llamado es para uno. ¿Sí? Hay una frase muy común que lo utilizamos, generalmente se utiliza para el trabajo, pero no debería ser la esencia, que es el deber me llama. ¿Qué significa el deber me llama? Esto es lo que tengo que hacer. Y si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? O sea, la conexión entre el sentido de la vida, Mashmaut Haim, y Lishmoa, ¿sí? La raíz, es ¿cuál es ese llamado interno que yo tengo que escuchar? Y que nadie más lo puede escuchar. ¿Cuál es esa conexión que yo tengo que tener la capacidad de entenderla para poder hacerla? Porque si no lo hago yo, como dijimos antes, nadie lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque nadie escuchó ese llamado. ¿Sí? Dijimos que íbamos a hablar de Viktor Frankl. Brenda, imagino que lo conoce. Hay más psicólogos, imagino que lo conocen. El que no sea psicólogo, imagino que también lo conocen. Viktor Frankl, hablo poco de él, es sobreviviente de la Shoah, que desarrolló, no sé cómo es la palabra correcta, la teoría del análisis existencial. Sí, hay un libro muy conocido de él que es La vida en búsqueda de sentido. Un libro muy, muy interesante. Viktor Frankl era un judío, que no era un judío religioso. Sin embargo, muchas de sus ideas eran muy religiosas. Y cuando él se salvó de la Shoah, él era un discípulo de Freud. Sin embargo, sus ideas eran muy distintas a lo de Freud. Y él solía decir que si Freud hubiese estado en la Shoah, probablemente sus ideas hubiesen cambiado tambitambién. Y parte de sus enseñanzas las pudo sacar a luz porque el Rebbe de Lubavitch, ¿sí?, le dio mucho hizuk, como se dice, le dio mucha fuerza para que las intentara imponer. ¿Por qué? Porque en todo su círculo, no sé si decir controversial, pero como no caían bien sus ideas. Y el Rebbe de Lubavitch, al haber leído lo que él pensaba, su teoría, lo relacionó mucho con ideas del judaísmo y le dijo, dale para adelante, que tus ideas son correctas. Le dijo, tu teoría es correcta. ¿Sí? Ahora, ¿qué dice la teoría del análisis existencial?
parte de lo que pregona, dice, el sentido es un llamado interno que solo uno puede responder a ello. Tiene que ver con lo que debo hacer y no necesariamente con lo que más me gusta hacer. ¿Qué significa esto? Significa que muchas veces tenemos una lucha interna entre lo que debo y lo que quiero. Y por lo general, quien gana, lo que quiero. Sin embargo, ese que quiero no significa que vaya a dar sentido a lo que estoy haciendo. Pero lo que debo, por lo general, sí le da un sentido a lo que estoy haciendo. Y cuando hablo de sentido, vuelvo a reiterar, no hablo de un placer, hablo de algo que trasciende algo más allá de mí. Ahora, también esta teoría dice que en el camino hacia una meta, no alcanzarla, no significa que lo que haya hecho no tiene sentido. ¿Sí? Es decir, si nosotros ponemos el GPS y al llegar a la meta, o no pudimos llegar a la meta, o no alcanzamos, no significa que no esté correcto lo que hicimos. ¿Sí? Porque lo que hicimos tiene un sentido que iba más allá de mí, que tenía una lógica. ¿Sí? Ahora, Frankl solía citar una frase de Nietzsche. ¿Cuál era esta frase? El que tiene para qué vivir puede soportar cualquier cómo. El que tiene para qué vivir puede soportar cualquier cómo. Sí, hay una persona que es bueno, ya falleció en Israel, que él vivió la época de la Rusia comunista, y en la Rusia comunista ser judío no se podía, o sea, de cualquier religión no se podía. Y él tuvo preso, él hizo lo que sea para seguir con sus ideales, hizo lo que sea para seguir con su judaísmo, él y toda su familia. Y después pudo hacer aliá, pudo ir a Israel, y fue el rab de los rusos, y él enseñaba a los rusos. Y en todo su libro, hay un libro que se sacó, no de él, pero que cuenta su vida. En todo el libro se ve algo claro, que cada cosa que hacía, lo hacía por algo que iba más que él. Porque para él, lo más fácil es decir, todo judío tiene que cumplir mitzvot, pero si no los puede hacer, está exento de las mitzvot. ¿Sí? Si estamos solos en una isla y no tenemos lo que comer, es mitzvah comer chancho. Si hay algo que no puedo hacer, estoy exento de cumplirlo. Sin embargo, él iba más allá de esa regla y hacía todo. ¿Por qué? Porque él consideraba que todos sus actos iban a tener una trascendencia más allá de lo que él hiciera. Entonces a mí me surgen unas preguntas a partir de lo que dice Víctor Frankl. Primero, ¿qué significa que solo uno puede llegar a responder ese llamado? Nosotros sabemos en el mundo de hoy que hay una frase que es, nadie es imprescindible. Si no haces lo que yo te digo, no te preocupes. Hay una cola de personas atrás que pueden hacer lo que vos no querés hacer. Para el judaísmo no es así. Lo que yo no puedo hacer, no lo puede hacer nadie. Segundo, ¿cuánto nos dura un placer de algo que nos gusta, pero no trasciende? ¿Cuántos pedazos de torta podemos comer? ¿Cuánto podemos hacer la misma cosa si no va más allá de uno? La misma pregunta al revés. ¿Cuánto nos dura un placer de algo que no nos gusta, pero trasciende? ¿Sí? Por ejemplo, nosotros tenemos una mitzvah en el judaísmo de ir a visitar a enfermos. Yo realmente, o por ejemplo, de acompañar a los familiares de alguien que Hasbe Shalom muere. ¿Quién puede sentir placer de eso? Me pregunto. ¿Quién puede sentir placer de ir a hacer eso?
Ahora, una vez que uno lo hace, ¿cómo se siente? Te da un placer, te da una satisfacción, te da una tranquilidad que absolutamente ninguna cosa material de la cual nos gusta puede llegar a generar. Entonces, eso es un poco lo que se denomina, lo que se denomina sentido, lo que estoy haciendo, tiene un sentido que va más allá de mí. ¿Sí? Dicen que no hay mitzvah más grande que ir a un entierro. ¿Sí? Cuando uno hace, por ejemplo, puede hacer, yo le presto algo a alguien, ok, puede ser que después yo tenga un beneficio, ¿por qué? Porque me va a prestar algo a mí, me va a regalar algo a mí. Ahora, si alguien acompaña a un difunto, ¿qué beneficio puede tener de ese difunto? Entonces es una mitzvah que tiene una trascendencia más allá de uno. Es algo que tiene sentido. Ahora dijimos que al Rebbe de Lubavitch le había gustado mucho lo que pregonaba Frankl. Hay un concepto hasídico principalmente. Le voy a contar algo que me acabo de acordar. Hoy estoy haciendo un curso de marketing y hoy justo teníamos una clase y uno de los trabajos era sobre hacer una presentación, un perfil de un trabajo, y había una compañera que está creando algo de maquillaje, algo así. Y su slogan era, identifícate con tu cuerpo. Cuando yo leí eso, me dio como que se me atragantó un poco la garganta. Porque ¿qué significa identifícate con tu cuerpo? El cuerpo es limitado. El cuerpo es algo que asciende. El cuerpo es algo que hoy está, mañana no está. Si ahora miren cómo se contrapone esa idea con la idea hasídica del cuerpo. La idea es, tenemos un alma debajo de la superficie del yo. Esta alma forma el núcleo mismo de nuestro ser y nos conecta con otras almas y con un poder superior. La motivación, la activación de este punto central es lo que nos permite trascender nuestra naturaleza más básica y convertirnos en una fuerza para el bien del mundo. Repito nuevamente. Tenemos un alma debajo de la superficie del yo. Esta alma forma el núcleo mismo de nuestro ser y nos conecta con otras almas y con un poder superior. La activación de este punto central es lo que nos permite trascender nuestra naturaleza más básica y convertirnos en una fuerza para el bien del mundo. ¿Cuáles son las palabras claves de este concepto? Un alma debajo del yo. Hay un rabino que se llama Rav Moti Berger, que él, su primera pregunta que te dice, ¿vos sos alma o sos cuerpo? Entonces, ¿qué somos? ¿Somos alma o somos cuerpo? Se ve claramente que somos un cuerpo que está envolviendo un alma. Ahora, el cuerpo es limitado, está bajo la regla de la naturaleza. El alma no está bajo la regla de la naturaleza, es algo ilimitado. Entonces, cada uno puede elegir con qué identificarse, con el cuerpo o con el alma. Ahora dice, esta alma forma el núcleo mismo de nuestro ser. ¿Qué significa que forma el núcleo mismo de nuestro ser? Si nos conecta con otras almas y con un poder superior. La activación de este punto es lo que nos permite trascender nuestra naturaleza más básica y convertirnos en una fuerza para el bien del mundo. ¿Sí? Lo que quería destacar es una fuerza para el bien del mundo. Está escrito que nosotros tenemos que ser luz para las naciones, Am Israel. ¿Sí? Luz para las naciones no tiene que ver con nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo no es muy diferente a lo del resto. A pesar que nos dibujen con orejas grandes o con nariz grande, no tenemos orejas grandes o nariz grande. Tenemos un alma que nos diferencia. Y el alma es lo único que nos puede permitir ser una luz para las naciones.
¿Por qué? Porque eso es lo que excede lo natural, eso es lo que excede la naturaleza y que nos puede conectar con algo superior. Ahora, eso mismo es lo que nos da un sentido, eso mismo es lo que nos da un porqué. Eso mismo es lo que hace que nuestras acciones tengan una trascendencia. Y esa trascendencia puede ser, por ejemplo, a corto plazo, que le pidamos, que le digamos a nuestra mujer, a nuestra madre, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Sí? No necesariamente tiene que ser algo que vaya más allá, una trascendencia, porque cuando hablamos de trascendencia es algo que excede a uno. Ahora, hay un Teilim muy interesante, que es el Teilim número 22, ¿sí? El que entiende leo el hebreo lo leo, es cortito, dice, Lamnatseach a la Ileta Shachar Mismor de David, Keli Lama Azabtani. ¿Qué significa eso? Dice, mi Dios, ¿por qué me abandonaste? Escribe el rey David. Ahora, nuestros sabios dicen algo interesante. Dicen, este Teilim, no lo leas Lama Azabtani, no lo leas ¿por qué me abandonaste? Léelo Lema Azabtani. ¿Para qué me abandonaste? ¿Sí? Entonces, cuando uno ve el mundo bajo los ojos de la trascendencia, bajo los ojos del sentido, entiende que cada una de las cosas que pasa tiene un porqué, tiene un para qué. Entonces, el mirar por qué es el mirar para atrás. El mirar para qué es mirar para adelante. El mirar por qué no tiene nada que ver con uno. El mirar para qué tiene que ver con uno. Porque si me pasó a mí, es para que yo mejore de alguna manera. Es para que yo me conecte con eso y pueda sacar de mí lo mejor que puedo sacar. Otro ejemplo de esto, por ejemplo, la Megilá Esther, que la vimos hace poco en Purim, como en la historia, ya iba a ser el decreto de matar a todos los Yehudim. Esther ya estaba en la casa de Ahasverosh, y va Mordejai, ¿sí? Que era el líder del pueblo, y va y le dice a Esther, y le dice, tú tienes que hablar con Ahasverosh, y decirle que van a aniquilar a todo el pueblo, tú tienes que parar con esta aniquilación. ¿Qué le contesta Esther? Le dice, ¿quién soy yo? Quizás si yo voy a hacer eso, el rey me va a terminar matando a mí. ¿Cómo voy a hacer eso? Ahora, ¿qué le contesta Mordejai? Le dice, quizás para eso estás acá. Quizás para eso sos reina. Quizás ese es el motivo por el cual Hashem te puso en este mundo. Entonces, ¿qué es lo que vio Mordejai? No le dijo por qué, le dijo para qué. Tú estás aquí para algo. Tú no estás aquí porque eres linda, porque el rey te eligió. Tú estás aquí para cumplir una función. Tú estás aquí para que tenga un sentido todo esto. Sí. Tercer eje que quiero compartir. Sí, Sarah Yocheved Rigler es una escritora que es muy accesible, tiene una vida muy interesante, es muy inteligente. Una mujer que nació en Estados Unidos, una mujer que tenía muchos ideales toda su vida en la universidad, estaba en todos los grupos para salvar el mundo. Después estuvo 17 años metida en el budismo y después a los 37 años hizo teshuvá y ahora vive una vida religiosa, vive en la ciudad vieja de Jerusalén, una mujer muy interesante para conocer. Y tiene varios libros, y uno de ellos se llama Godwink, dice Cuentos y lecciones de mis aventuras espirituales. En ese libro cuenta muchas historias, y da muchos consejos, y da como que el leerlo te da una satisfacción muy grande, y te da un placer muy grande de ser judío, realmente, y entender algunas cosas. Y elegí dos de los cuentos, que no son cuentos, sino que son historias de vida, que los traduje, un libro está en inglés, los traduje en español y se los quiero leer, para que entendamos con palabras de acciones de personas lo que es darle sentido a una vida. Sí, la primera historia es del doctor Rahamim Melamed Cohen, ¿sí? Que es
doctor, un exitoso doctor, que tenía una posición en el Ministro de Educación en Israel y era pionero de los programas de educación especial. Y a los 57 años le descubren que tenía ELA, ¿sí? Que es una enfermedad de esclerosis lateral amotrófica, que es una enfermedad del sistema nervioso que debilita los músculos y afecta las funciones físicas y que la mayoría de las personas terminan paralíticos. Y se hizo un documental sobre él que pasaron en la televisión de Israel, que el documental se llama Heroes Against Their Will, ¿sí? Héroes en contra de su deseo, se llama el documental. No sé si está en YouTube, pero quizás esté, no lo sé la verdad. Y en el documental aparece un debate que tiene este doctor, el doctor Cohen, con otro doctor, que es el presidente del Comité Ético de Medicina de Israel, llamado doctor Noam Reges, que era un doctor que era pro-eutanasia. Y en el documental se ve un diálogo que tienen, en el cual están hablando, y el diálogo es el siguiente. Dice, el doctor Reges lo mira en su silla de rueda y respirador artificial conectado en su cuello, y le dice, no te puedes alimentar solo, no puedes abrazar a las personas que quieres. Si yo estuviera en tu posición, yo elegiría morir. El doctor Jamil le responde, estos son los años más hermosos y felices de toda mi vida. A lo que el doctor Reges le dice, otros pacientes con ELA, cuando estaban totalmente conscientes, pidieron que acaben con sus vidas. Ellos no querían llegar a tu situación de ser dependiente de los demás. Yo, si estuviera en tu lugar, me dejaría morir. Y el doctor Rajamim le dice, créeme, mi vida no es menos interesante que la tuya. Ese es el diálogo que se ve en el documental. Ahora es muy interesante, porque él le dice que los años más interesantes de su vida fueron desde que tuvo esta enfermedad. Sí, ahora, en su historia está que dentro de esos años escribió muchos libros, en el cual tuvo una cercanía mucho más grande a su familia, en el cual demostró que a pesar de todas sus discapacidades físicas en ese momento, era una persona que no solamente no había dejado de vivir, que no solamente no había dejado de aprovechar cada segundo, sino que cada una de esas cosas tenía mucho más valor, trascendencia. Y cada acto que hacía era mucho más valorable. ¿Por qué? Porque todo lo que una persona así pudiera hacer era de ejemplo para muchos otros. Esa es la primera historia. La segunda historia es un diálogo entre unos hayalim, entre unos soldados en la guerra del Líbano. Es la historia entre el teniente coronel Emanuel Moreno, de 35 años, que lamentablemente falleció en la guerra del Líbano, con otro hayal, otro soldado, que no era religioso. Ahora, este soldado, cuando era la Shivá, cuando fue a consolar a la familia del otro soldado que falleció, le contó a la familia, a la mujer, que tuvo un diálogo que le cambió la vida con este otro soldado. Y él le dice, este fue el último diálogo que tuvo tu marido antes de fallecer y fue conmigo, le dice. Y este diálogo me cambió la vida. ¿Sí? Emanuel es el nombre de la persona que falleció, de Hayal. Dice, él le pregunta, ¿qué harías, Dios no quiera, si nuestro helicóptero es golpeado por un misil y tenemos solo 5 segundos antes de que explote? El otro Hayal le responde, no sé. Imagino que estaría triste, asustado. Cerraría los ojos y esperaría que sea rápido y sin dolor. A lo que Manuel le dice, lo que yo haría, y también creo que vos deberías hacer, es decirle Shema Israel.
A lo que el otro Hayal le responde, ok, muy bien. Digo el Shema Israel, pero ¿de qué me sirve? Si de todas maneras el helicóptero va a explotar y vamos a morir. ¿Qué gané diciendo el Shema Israel? Y Emmanuel le responde, que esta es la respuesta que le cuenta a la mujer, diciéndole que le cambió toda la vida. Dice, si una persona tiene 5 segundos para vivir y piensa que todavía tiene un propósito en su vida y sabe que sus acciones tienen consecuencias eternas en el próximo mundo, eso significa que su vida tiene sentido. Pero si una persona tiene 5 segundos para vivir y no ve la importancia de esos 5 segundos, entonces parecería que toda su vida no tuvo sentido. Porque nosotros no vivimos solamente por nuestros deseos físicos o para tener un buen tiempo. De hecho, la vida es una estación, camino a la próxima estación. Esa fue la respuesta que Hayal le comenta que le cambió la vida. Entonces vimos de acá, vimos 3 posturas muy diferentes. ¿Sí? Noah Weinberg, el doctor Viktor Frankl y Sarah Yocheved Rigler contando distintas historias. Lo que los 3 tienen en común es que los 3 hablan de una trascendencia, de un sentido de las cosas. De que el placer mayor que nos hace disfrutar, nada tiene que ver con el placer físico momentáneo. El placer mayor tiene que ver con hacer lo que debo hacer. Y que nadie puede hacer lo que yo tengo que hacer. Porque lo que yo tengo, no lo tiene nadie. Y la mashmaut de la Haim, el sentido de la vida, está en escuchar eso. Y ahora estamos ya en camino a recibir la Torah. En camino a Shavuot. Estamos en la cuenta del Omer. Y el Omer es una escalera. Es una escalera que nos pide que nos mejoremos. Es una escalera que semana a semana nos pide que identifiquemos quiénes somos, qué cualidades tenemos, cómo nos trabajemos. La primera semana, el Gesed, la segunda semana, la Geburá, y así constantemente. ¿Para qué? Para llegar a la entrega de la Torá. Ahora hay algo muy interesante, que cuando uno está ansioso por algo, ¿cómo cuenta? ¿Cómo cuentan los niños? Faltan 50 días para terminar el colegio, faltan 49 días para terminar el colegio, faltan 38 días, faltan 4 días. ¿Cómo contamos nosotros? Hoy es el día 1 del Omer, hoy es el día 2 del Omer, hoy es el día 3 del Omer. ¿Qué significa eso? Para recibir la Torá, o para crecer, no vamos en cuenta regresiva, que parecería ser que, listo, perfecto, espectacular, pasé un día, pasé 2 días, pasé 3 días. No. Lo que nosotros hacemos es una cuenta positiva. Crecí un día, crecí 2 días, crecí 3 días. ¿Qué cambié hoy? ¿Qué mejoré hoy? ¿Qué me pasó hoy? ¿Para qué vine hoy? ¿Para qué? Para llegar al día 50 y tener el clip preparado. ¿Para qué? Para poder recibir la Torá. Para tener la capacidad de entender para qué vinimos, qué es lo que va a trascender y cómo puedo hacer yo para cambiar algo en el mundo que nadie más lo puede cambiar. Entonces, aprovechemos esta cuarentena de una forma positiva. No contando cuántos días vamos, no sabemos cuánto nos queda, pero que cada día tenga un valor positivo, que vayamos rumbo a algo. ¿Rumbo a qué? A por lo menos entender a dónde poner la dirección del GPS, la dirección final. Lo que pasa en el medio, no sabemos, pero por lo menos tengamos hoy estoy acá y a dónde quiero llegar. Así que Besat Hashem, que lo podamos hacer y que cada uno encuentre eso que le da trascendencia, que un abuelo le dé trascendencia, no sé, ayudar a su nieto, o lo que sea, de lo mínimo a lo más grande. Así que Besat Hashem, que todos tengamos esa capacidad
y que cada uno de nosotros saque lo mejor de nosotros para llegar a ir subiendo escalón a escalón y llegar a Shavuot preparados, y no que sea un hack de comer cosas lácteas, sino que sea un hack realmente con sentimiento, con sentido, e incorporar la Torah de cada uno. Porque la Torah mía es mía y la Torah de cada uno es de cada uno. Y nadie puede tener la Torah del otro. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros representa una letra de la Torah. Así que encontremos esa trascendencia de encontrar cada uno la letra y valoremos y disfrutemos y crezcamos en este Omer para tener un poco más de trascendencia y que no sintamos que estamos en una cárcel de la cuarentena, sino que aprovechemos la cuarentena para identificarnos un poco más con la esencia, con la trascendencia, con el alma y no con lo físico, porque lo físico es algo limitado y está encarcelado, algo que nosotros no. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Kevin. Agus, no te voy a anotar hoy. ¿Hago preguntas? No podés, Agus, no tener. Bueno, no hay preguntas, así que hasta la próxima, Besat Hashem. Gracias, Bolo. Muchas gracias, Bolo, y nos vemos el próximo capítulo. El próximo capítulo, en el mismo canal, a la misma hora. Así es. Chao. Chao, gracias. Chao, gracias.